Muy contento de participar de esta fiesta. Generalmente soy enemigo de los lanzamientos, me agobian de repente, pero inmediatamente cuando Pablo me invitan a muchos lanzamientos y me dijo dónde iba a ser el lugar y vi el libro que él había escrito, dije, además de la amistad, este lanzamiento tiene profundo sentido para mí, así que para mí es un gusto poder hacerlo. No es un cacho, porque siempre a veces, incluso los autores te dicen, esto es un cacho, por favor, como una gauchano. En este caso no fue así. Yo voy a compartir con ustedes lo que el libro suscitó en mí de manera muy libre, muy suelta. Muchas gracias. Y quiero partir leyendo un poema que a lo mejor, un fragmento, un poema en realidad, no se asusten, no lo voy a leer entero. Además, como estamos en el ámbito de la cultura alemana, de la inmigración alemana, casi todos los autores que voy a citar van a ser casi alemanes al comienzo, ya para estar en sintonía con aquello. Y voy a partir leyendo un fragmento de una elegía, la famosa novena elegía del gran poeta Rainer Maria Rilke, que dice así: estamos aquí, tal vez para decir casa, puente, manantial, portón, cántaro, árbol frutal, ventana, o a lo más columna, torre, pero para decir, compréndelo, o para decir de una manera tal como las cosas mismas jamás pensaron ser en su intimidad. Es impresionante decir, el ser humano está aquí para nombrar el mundo, pero además en ese nombrar es decir de las cosas, el libro se llama El espíritu de las cosas, algo que las cosas mismas jamás pensaron ser en su intimidad, ¿no? Y el poeta es como el que revela ese ser íntimo de esas cosas que las cosas mismas. Y luego, el poema tiene una parte impresionante en que él se imagina el encuentro de un hombre con un ángel, ¿no? ¿Y qué es lo que el ser humano podría aportarle a ese ángel y qué debiera darle ese ser humano a ese ángel si viniese a la tierra o se encontrara con ese ser humano? Y dice así: alábale el mundo al ángel, pero no lo indecible, pues ante aquel tú no puedes presumir del esplendor de los sentidos. Es decir, tú no tienes nada que agregarle al ángel, no le hables de grandes abstracciones, temas espirituales, porque eso el ángel ya lo sabe. Lo que tú puedes aportar es otra cosa. En el universo, allí donde él siente de modo más sensible, tú eres un principiante. Por eso, muéstrale lo simple, lo que formado de generación en generación vive como algo nuestro, junto a la mano y en la mirada. Dile las cosas, él estará más sorprendido. Dile las cosas, muéstrale las cosas, revélale el espíritu de las cosas, de las que Pablo nos habla en este interesantísimo libro. Voy a leer un poquito unos apuntes y luego no quiero latearlos demasiado. La historia de Pablo Ortúzar es la de un economista y empresario que decide abandonar su zona de confort y cruzar desde los dominios de lo que Heidegger llamaba, otro alemán, el pensar calculante, para internarse en los más inciertos y más despreciados de nuestra cultura del pensar meditativo. Pablo cruzó una frontera, abandonó de alguna manera su tribu, la tribu de los economistas, para internarse en la tribu de los alquimistas. Heidegger hace esa distinción que yo encuentro tan esclarecedora, por lo menos para mí, entre pensar meditativo y pensar calculante. Y dice algo muy hermoso. El pensar calculante es muy importante. Pablo tiene todos los elementos, el conocimiento de ese pensar calculante, la ingeniería, la economía, la administración, lo que es manejar una empresa, algo fundamental y real en la cultura humana. Pero dice Heidegger, es muy importante, pero no hay que olvidar cultivar el pensar meditativo, que es lo que nos define como seres humanos finalmente, como seres pensantes, ¿no? Y el pensar meditativo, dice Heidegger, es aquel que se detiene, algo así, o se demora junto a las cosas, que es lo que yo percibí y sentí en este escrito, que es mucho más que un escrito porque tiene también algún rasgo como de un relato autobiográfico disfrazado de ensayo. Lo que tiene mucho este libro es mucho pensar meditativo y tiene mucho nous, que es una palabra griega que a mí me encanta. Esa palabra está en ese famoso fragmento 40 de Heráclito. Permítanmelo leerse en un griego chapuceado, porque yo no sé griego, pero hay que leerlo, de repente es bonito. El griego tiene polimatie non eken u didaskei, que significa
No por mucho aprender se aprende a tener nous. ¿Qué es lo que es polimatía? Polimatía es la cantidad y multiplicidad de conocimientos y saberes. Hoy día vivimos un mundo muy interesante, sí, de especialización, un mundo de especialistas. Pero, junto con ese saber, polimatía, se necesita el otro saber, que es el nous. ¿Y qué es lo que es el nous? Bella palabra, una visión directa y simple del fondo último de todo lo que es. Así la definió el gran maestro chileno Jorge Eduardo Rivera al definir el nous. Este libro tiene mucho nous. Eso es lo segundo que quería decir. Y ese nous que hemos ido perdiendo, lamentablemente, en el camino, que es uno de los peligros que podemos perder en la tecnificación de nuestro tiempo, de nuestro mundo y de nuestra civilización, y sin ese nous, sin ese pensar meditativo, y eso nos lo hace ver muy bien Pablo, el mundo se vuelve una zona de sacrificio primero, pero también un lugar inhóspito, poco hospitalario, una tierra baldía del parecer y no del ser. Dos conceptos centrales en este libro. Una cultura del parecer y una cultura del ser. Y también una tierra baldía del engaño y no de la verdad. Él habla, creo, de la industria del engaño, ¿no? Es potente y fuerte ese capítulo, ¿no? Bueno, el economista se convirtió en alquimista. En realidad coexisten los dos y uno agradece porque la economía tiene también su materia oscura, como dicen los astrónomos. ¿Y cuál es su materia oscura? El espíritu, ¿no? Ese que ha sido dicho, cantado, expresado y pensado desde el comienzo de Occidente y que algunos parecieran querer decir que no está, pero está ahí y hace su irrupción de alguna u otra manera. Esa materia oscura de la economía, que cuenta con formidables herramientas, una gran disciplina, muy interesante, muy potente, muy necesaria, Pablo la va a encontrar en la alquimia. Y ese cruce entre la alquimia y la economía, que puede parecer contado, alguien le dijera, oye, es que escribió un libro de alquimia, Pablo Ortúzar, así se pegó un bolón, este es un libro esotérico. No, la alquimia tiene una tradición, tiene una historia, él mismo dice ahí que fue despreciada, ninguneada, pero bueno, es una disciplina que no está completamente muerta y que sigue viva y reaparece cada cierto tiempo en distintos autores en eso, Pablo. Lo otro que quiero decir, que estemos haciendo este lanzamiento en este lugar es absolutamente, es obviamente coherente con, o sea, el lanzamiento del libro, la manera que Pablo decidió lanzar este libro, lejos de la publicidad o de la industria de lo que se hace hoy con los libros, de la manera como se lanzan y promueven los libros, tiene que ver absolutamente, es absolutamente coherente con lo que el texto nos trae. En este lugar en que estamos rodeados de cosas, pero de cosas no inertes, sino de cosas vivas, de cosas que tienen espíritu, como dice Pablo, que tienen aura, ¿no? Y de alguna manera que nos hablan, otra palabra alemana muy bonita, de una Sorge, ¿no? De un cuidado, de un curar, que tiene que ver mucho con la historia de este sur, con la inmigración alemana y con todo eso. Por eso que es de una coherencia absoluta este libro. Este es un libro genuino, auténtico y libre. Le cuesta al mundo de la academia y al mundo intelectual a veces soltarse las trenzas en el buen sentido, no soltarse las trenzas para hacer unos libros medio vomitivos, así, no, sino que soltarse las trenzas para poder abordar, por ejemplo, el tema del espíritu, ¿no? En nuestro mundo hoy. Bueno, la libertad que tiene Pablo, yo creo que se la debe probablemente el hecho que haga aparecer este alquimista y nos lo presente, nos dice, yo soy un alquimista de alguna manera, o una parte mía, mi arquetipo es el alquimista, es porque Pablo es un navegante. Yo lo veo así, como buen navegante, un hombre que está predispuesto a lo abierto, que es capaz de enfrentar los temporales, y tiene que ver eso con el espíritu de aventura y con la libertad que acompaña a todos los hombres de mar, y yo creo que eso es lo que permite que Pablo haga este cruce aparentemente tan osado y tan distinto de lo que vemos normalmente en los libros, sobre todo los libros de un economista. Quiero, y para ir como cerrando esta primera apertura mía, para que podamos hablar, cosas que me interesaron mucho en el libro y que anoté. Bueno, primero decir que
Y bueno, Jung decía, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros tiene que encontrarse con su arquetipo y descubrir cuál es el arquetipo. Cada uno tiene que saber a ver, cuál es su arquetipo profundo. Bueno, Pablo lo descubrió y eso no es menor, ¿no? El que no descubre su arquetipo, diría Jung, va a tener problemas con su ánima. Jung distingue entre ánimo y ánima y ánimus. Y esa ánima es muy caprichosa y nos viene a pegar una parada de carro y nos pega un golpe de estado cuando la traicionamos o cuando no la pescamos, ¿ya? Bueno, lo que tiene Pablo es un hombre, hay pocos hombres que están reconciliados con su ánima, ¿ya? Y esa ánima para mí aparece, se esplende en este bellísimo texto. La relación entre lo físico y lo inmaterial. Quiero citar un fragmento del libro donde Pablo dice: hoy nos cuesta advertir esta interrelación más amplia entre lo físico y lo inmaterial, porque vivimos la influencia perceptiva del método científico desde hace cerca de 4 siglos. Dicho método nos enseña a percibir la realidad solo desde la regularidad material, desplegada en las secuencias de su causalidad mecánica y comprobable. Me recordó al poeta William Blake, gran poeta inglés, que advierte sobre los peligros de un mundo manejado por Urizen, este personaje mitológico que él mismo crea de la razón desbocada, de una razón desmesurada, que bueno, produce este mundo que termina produciendo finalmente la tierra baldía. Ahora, este mundo espiritual no es un mundo que esté afuera en otro lugar, sino que está encarnado, y eso es lo interesante del libro, no es un libro de espiritualidad vaga, podríamos decir, sino que la espiritualidad está aplicada o encarnada en los usos, en la vida, en la producción, en el trabajo humano, se detiene Pablo muchas veces en eso, en el sistema productivo, en lo que hacemos, en lo que consumimos, en cómo vivimos, ¿no? No es una separación. Entonces, él se hace cargo de una dimensión completamente invisibilizada en la economía, en la producción, en la política, ¿para qué decir? A pesar de que aquí hubo un presidente que publicó un libro que se llama Política y Espíritu. Hoy día nadie escribiría un libro que se llamara Política y Espíritu. Lo acusarían de esotérico, de beato o cualquier cosa, ¿no es cierto? Político y espíritu. O sea, vivimos la época, Heidegger decía, del olvido del ser. Yo diría más profundo, yo diría, vivimos la época del olvido del espíritu y Pablo de alguna manera viene a recordarnos la presencia, la realidad concreta de ese espíritu. Lo otro, esta sensibilidad de Pablo para conversar y escuchar a las cosas. Por eso partí con el texto de Rainer Maria Rilke. Déjame encontrar tu cita aquí, Pablo. Espera. Dice, pero no consigue la ciencia contemporánea nuestra revelar el propósito fundamental de la materia inerte y su configuración cósmica, porque como hemos visto, el método científico que la sostiene está impedido de penetrar por sí mismo el plano espiritual y su vínculo universal desde donde emerge la respuesta. Incluso el silencio de las cosas inertes, esta de las partes más poéticas de tu libro, que más me gusta, también contiene un relato de su historia, que aunque es menos vociferante que el de los seres vivos y menos evidente que su propósito fundamental de preservar e impulsar la vida, está igualmente presente y también las integra al todo cósmico en su dimensión más intangible. Me encantó esto de que lo inerte está vivo. Pienso, no sé, en las piedras de Gavina Mistral. Los poetas han tenido, por lo menos nuestros poetas, la capacidad de conectarse con lo material de manera mística. Son místicos de la materia, como decía Gavina Mistral de Neruda. Pablo, yo creo que apunta por ahí algo parecido. Habla de domesticar las cosas, ¿no? Y ahí se va el Principito, la domesticación. El Principito domestica su rosa. Bueno, Chulhan, a quien él cita varias veces, por ahí creo que lo traje, escribió un libro que se llama No Cosas, es decir, estamos acercándonos a un mundo más de no cosas, más de información que de cosas. Nosotros estamos rodeados aquí de cosas. Esto es una maravilla la experiencia que tenemos a través de estas cosas, que no son solo cosas, ¿no? Bueno, esa pérdida del mundo físico y el mundo material, del mundo de las cosas, no es menor. Y Pablo tiene una maravillosa sensibilidad. Después también habla de, esto ya parece un bolón, pero es precioso, sanar las cosas. Eso me encantó mucho porque parte hablando de su viejo auto, ¿no? Al que es fiel, se nota que me encanta, es fiel, yo soy fiel, trato de ser fiel a los abrigos, a los zapatos, hasta que duran.
Ahora me vestí bien porque mi señora me obligó, pero soy fiel. Puede ser un fetichismo, pero me gusta guardar ese abrigo, el abrigo de mi padre que tenía, bueno, en tiempos de la obsolescencia programada. Es muy interesante esto de vincularse de esta manera con las cosas como lo hace Pablo. Descubro que estas prácticas son manifestaciones de una pasión más básica y primigenia, de un pulso cuya potencia abarca la complejidad completa del ser, guiándolo hacia el despliegue pleno de su personalidad, en sintonía con la dinámica evolutiva que emana de nuestro universo. Se trata del impulso a sanar, de ser sanadores en el sentido de ser fecundos en relación a la vida, cuidadores, sanadores, volvemos al concepto de Forgue. Hay un capítulo tremendo, pero no me quiero explayar demasiado, que es el de la industria del engaño. Aquí hay que tener cuidado porque uno entra en un discurso aquí que a veces ha sido tomado y monopolizado por discursos ideológicos, ¿no? Y uno como que rechaza eso y dice, no, esto está... Claro, ha sido tomado o infestado por la ideología. Pero Pablo hace muy bien y mete a todos en el mismo paquete, desde los que se han apoderado del Estado hasta los que han abusado en el mercado. Desde la letra chica, la estafa, desde los empleados públicos hasta los empresarios que no hacen bien empresas, ¿no? Es bien... la industria del engaño es mucho más allá que simplemente el neoliberalismo, el capitalismo de esa monserga, que ya hemos escuchado mucho, por lo menos estoy bastante cansado de esa monserga. En cambio, Pablo aquí va a esa profundidad. Hay una industria del engaño, ojo, y son páginas tremendas, que uno toma conciencia y empieza a decir, chuta, yo soy casi un esclavo de esta industria del engaño, en esto, y como es economista, y aparece el economista, nos demuestra, el alquimista llama al economista y nos va mostrando ejemplos. Me recordó, mientras leía estas páginas, el poema With Usura, de Ezra Pound, ese poema extraordinario en que muestra cómo la usura va horadando, ¿no es cierto?, minando por dentro hasta las relaciones más íntimas. Yo creo que está bueno, en fin. Exactamente, a las cosas, al tejido, a la rueca del hilador. Exacto. No reclaman propiedad sobre ellas ni siquiera. Exactamente. Y bueno, hay muchos elementos más presentes, pero quiero abrir para que pueda hablar Pablo también. Hay una parte preciosa que es una especie de satori o iluminación que tiene Pablo. No creo que estoy espoleando el libro, es para que estimularlo, para que lo lean. La estoy vendiendo bien, pero esto no es la industria del engaño. Es precioso y creo que tu próximo libro tiene que ser un libro, quizás ya no un ensayo, sino una reflexión, porque tiene su parte poeta, Pablo. Muy chico, caminaba con mi habitual tenida de cuero y mi palo explorador orillando el canal de agua cristalina por el claro del bosque de la punta hacia la casa abandonada de la portería, justo pasando el puente de troncos que conectaba el Cierro con el faldeo del cerro donde pastaban las ovejas. Estaba impregnado de olor a musgo y humedad, de los sonidos del agua corriendo, cigarras, abejorro y algunos pájaros, y la brisa veraniega moviendo las hojas y ramas de los árboles enormes, rebosantes de vida. Y dice repentinamente hubo un golpe de luz que alteró completamente la semisombra e iluminó intensamente la misma escena, revelando vívidos detalles que no conocí antes, pero además, en ese momento yo ya no estaba, es decir, yo era la escena. Había sido difuminado en un instante y fundido con todo lo que anteriormente se encontraba fuera de mí y me rodeaba. Esto, un satori, evidentemente, me recordó Walt Whitman, en una epifanía que tiene bastante parecida y tantas otras epifanías con la realidad misma, ¿no? Con el salto a la otra orilla, eso es el satori. Y termina el libro, además, parte con la alquimia y termina con la música, que es otra dimensión de la vida de Pablo, este gran concierto, esta polifonía, el gran concierto de la vida cuyos instrumentos son la infinidad de criaturas diversas que componen el universo. Todas las criaturas del universo venimos del gran concierto, somos parte de él. Eso más o menos, corté algunas cosas que quería decir y por último, como él se mostró como el alquimista y yo creo que cada uno tiene que sacar su arquetipo, yo creo que he encontrado mi arquetipo, creo. El mío es del juglar, no voy a decir el aedo porque eso suena un poquito presuntuoso. Soy un juglar.
Y me gusta el juglar porque el juglar siempre al final pide siempre un vaso de buen vino cuando termina. Así que me pueden pasar uno cuando termine. Eso. Y te voy a leer un poema, voy a pararme. Te escribí un poema de juglar. Alquimista. Desplegaste tus velas para acercarte... No me voy a sentar, mejor. Alquimista. Desplegaste tus velas para acercarte al país de las cosas vivas. Allí donde vibran el motor de tu viejo auto, el arado olvidado, la piedra viva y el zapato viejo de Van Gogh. Tu fiel barco no se ha hundido, navegante. Ahora es una nave invisible que nos lleva muy lejos, ahí en lo cercano. Hermoso viaje el tuyo, el de regresar. El fogón de la casa está encendida. Tu jardín agradece tu cuidado y tu soledad, helada de tu infancia, te recibe con los brazos abiertos e inflama tus velas de más libertad. Todos estos objetos que nos rodean aquí están cantando contigo ahora y se afinan para el concierto mayor. Música de las cosas, materia y alma. Alquimista, oh capitán, zarpa otra vez, guiado por tu buena estrella. Este libro es tu nuevo barco y en él ahora navegas y nosotros contigo. El país de las cosas vivas nos espera. Muchas gracias. Junto con agradecerle a Cristian, al juglar, esta presentación extraordinaria. Aprovecho el intermedio, perdóname peladito, pero un minuto nomás, para agradecerle a todos los que han hecho posible esto. En primer lugar, a la Monique, que todo el mundo la conoce, mi partner de la vida, que me ha acompañado en las buenas y en las malas. Ya parece matrimonio la cuestión, pero... También a Pedrito Felmer, que se portó extraordinario para dejarnos estar donde estamos, digamos. Esto no es lo habitual. El museo normalmente presta su sala de eventos, que está abajo. Y fue muy choro porque cuando venimos a hablar con él me dijo, no, Pablo, ¿sabes qué? Para esta cuestión vamos a abrir el museo, propiamente tal. Así que estábamos fascinados con esa opción. Y como muchos de ustedes, mis partners de Quick Bridge, de Quiz, mis partners de golf, mis hijos, mis hermanos, que han sido prácticamente coautores de este libro, porque lo hemos conversado por años. Y están vivitos y coleando las opiniones, las participaciones, las críticas dentro del mismo texto. Y mis hijos, que están muy bien representados acá, les mando una notita a la Catita, que sigue pegada en su doctorado en Inglaterra, pero aparte de ella, siento que en la vida que llevamos juntos la hemos pasado chancho. Y la verdad es que agradezco, como muchas otras cosas, la familia, que también es un tema fundamental en este libro, aunque parece someramente nombrado por ahí. Y con eso termino y dejo a Pablo Junior para que se haga cargo de lo que quiera. Bueno, no va a ser mucho porque se fue todo lo entretenido. Me quedó puras latas para decir, pero voy a hacer lo mejor que pueda. También había, justamente leyendo el libro, porque una de mis preguntas era de qué género es este libro, porque no es claramente filosofía, no es sociología, obviamente un ensayo, pero eso no... Y al final me parece que efectivamente es un ejercicio poético. Casi todo el texto yo lo podía conectar principalmente con textos poéticos, y no como de forma tan rotunda con filosofía profesional o con, qué sé yo, sociología y otras cosas por el estilo. Entonces, y eso hace claro que la lectura, desde el principio, adquiera otra clave. De hecho, uno podría armar un libro de poemas que sirven para acompañar, para entrar, para salir de este texto. Y algunos de ellos, bueno, los traje. Justamente la clave era la misma, porque de hecho, el primer autor que me acordé leyendo el libro fue Walt Whitman. Y eso fue el primer poema que traje como introducción y como invitación a leer este libro, es Una hoja de hierba, de Whitman, que dice: creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas, y que una hormiga es perfecta, y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos.
y que la rana es una obra maestra, digna de los señalados, y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso, y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las máquinas, y que la vaca que pasta con su cabeza gacha supera todas las estatuas, y que un ratón es milagro suficiente como para hacer dudar a 6 trillones de infieles. Descubro que en mí se incorporaron el neis y el carbón, el musgo de largos filamentos, frutas, granos y raíces, que estoy estucado totalmente con los cuadrúpedos y los pájaros, que hubo motivos para lo que he dejado allá lejos y que puedo hacerlo volver atrás y hacia mí cuando quiera. Es vano acelerar la vergüenza, es vano que las plutónicas rocas me envíen su calor al acercarme, es vano que el mastodonte se retrase y se oculte detrás del polvo de sus huesos, es vano que se alejen los objetos muchas leguas y asuman formas multitudinales, es vano que el océano esculpa calaveras y se oculten en ella los monstruos marinos, es vano que el aguilucho use de morada el cielo, es vano que la serpiente se deslice entre lianas y troncos, es vano que el reno huya refugiándose en lo recóndito del bosque, es vano que las morsas se dirijan al norte, al labrador. Yo les digo velozmente, yo haciendo hasta el nido en la fisura del peñasco. Ese es Walt Whitman, y Hojas de hierba es una entrada perfecta a este texto, porque finalmente gira sobre un tema que es similar. Ahora, también otra pregunta era, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién es el que escribe este texto, que no necesariamente es el autor del texto? Porque el alquimista está ahí, lo presentan, pero es una muy buena pregunta quién es el alquimista, porque claramente por alguna razón no existe, digamos, como algo distinto del autor, o como el autor real, digamos. Y esa pregunta también me pareció interesante, porque, claro, uno puede decir, bueno, el alquimista es un alter ego, pero ¿qué es un alter ego? ¿Y por qué tenemos alter egos, digamos? Y este otro yo, me parece, en el libro opera justamente como un yo liberado del engaño. Porque algo clave del libro, si es que uno lo lee había dos lecturas. Una era pensar que mi papá se sentía liberado de los males enumerados, digamos. Lo cual, digamos, habría sido un poco decepcionante. Por no decir falso, además, digamos. Y la otra es que, en el fondo, el alquimista justamente era una voz que le permitía hablar como si estuviese liberado de esos males. Y ahí sí opera justamente como un alter ego que se perdona a sí mismo, que primero se reconoce, digamos, justamente parte de todos los problemas y todos los errores y todos los engaños del mundo, pero que logra perdonar eso y remontarse sin pretender que lo está haciendo, digamos, el autor primero, digamos, hacia una mirada que es más clara, hacia un yo que está liberado, ¿cierto?, de esta confusión, y eso es como San Pablo, ¿cierto?, que dice que ahora vemos de manera opaca, como a través de un vidrio, un cristal opaco, dice, pero después vamos a saber, y justamente dice, como dice también el sonido, es muy importante en ese pasaje bíblico. Entonces está esta idea de poder ver con claridad. Entonces la primera alquimia del alquimista es justamente respecto al autor. En el fondo transforma al autor y lo muestra en una forma que es más pura. O sea, toma algo que puede ser cualquier otro metal, digamos, y lo convierte en oro en el sentido de liberarlo de las cargas del mundo. Y ese remontar, yo diría que, claro, es un ejercicio poético por excelencia que lleva a que el autor adquiera la mirada de Dios al final. Esa es desde la cual se puede describir el mundo como si no estuviéramos involucrados en toda su opacidad y confundidos por esa opacidad. Entonces eso también era muy, muy importante. Y entonces, ¿qué ve este alquimista que logra o intenta, digamos, remontarse a esa mirada de Dios? Lo primero que ve es que la distinción, que es un tema de Marcel Mauss, que es un antropólogo judío muy interesante
sobrino de Durkheim, que él tiene un texto que se llama How, o el espíritu de la cosa que se da. Y el punto de Marcel Mauss era que a través de los regalos y de los dones, los seres humanos iban entrelazando sus relaciones y que las cosas, digamos, las personas y las cosas estaban espiritualmente entrelazadas. Por lo tanto, el mundo de las personas y el mundo de las cosas nunca eran puros, nunca podían ser tratados como si estuvieran liberados de lazos espirituales. Y otra cosa que él defendía en ese texto era que la distinción entre lo gratuito, por lo tanto, de lo puramente gratuito, y lo instrumental no era menos clara y menos obvia de lo que parecía. O sea, las cosas, aquello que nosotros, y lo cual es muy parecido al punto que hace el libro de manera insistente en torno a la tecnología. Este no es un libro que niegue el valor de la tecnología, partiendo por toda la tecnología de Hyundai involucrada en ese cacharro, y no niega que la ciencia efectivamente sea capaz de descubrir cosas. No es relativista el punto de vista que se defiende. Al contrario, insiste en la importancia de remontarse hacia la verdad como algo necesario. Sin embargo, el fetichismo por el método científico y la pretensión de afirmar que aquello que el método científico no logra observar no existe, cercena el mundo. Y lo cercena de una forma tan brutal como el relativismo, porque genera un engaño, justamente, una percepción totalmente distorsionada, que finalmente el resto de la realidad se hace entrar a patada, tal como el relativismo termina, digamos, describiendo el mundo de una forma que es incompatible con los hechos, digamos, con el hecho de su constitución. Entonces, es interesante porque Durkheim, o sea, Mauss lo que dice es lo gratuito y lo instrumental no son tan claramente distinguibles, el tema es mucho más complejo e involucra justamente este tema de los vínculos espirituales que atan a personas y cosas, y en este caso el libro está diciendo la realidad es mucho más complicada de lo que nosotros pensamos y efectivamente y justamente la dimensión que no debemos perder de vista para poder observarla y entenderla es la espiritual, lo cual complementa la mirada de la ciencia para remontarnos, digamos, hacia una visión completa de lo que es verdadero. No para declarar que toda mirada es valiosa, válida o verdadera, que sería otro camino. No es el camino que toma el libro para nada, lo cual es interesante también, porque digamos, el camino más fácil y más acorde a nuestra época también. Instrumento muchas veces del engaño. Si todo vale, digamos, generalmente se impone el poder, ¿no? Y lo otro que ve el alquimista es un universo que está en armonía, un universo que tiende finalmente a la armonía, donde los intercambios, estos lazos que se van tejiendo entre cosas y personas en el plano del espíritu, están constituidos de tal manera de que tienen sentido, tienen una lógica propia, no son arbitrarios, el mundo no está regido por el caos. Esa es otra cosa muy importante. Por eso esta idea del concierto. El mundo es polifónico, la verdad es polifónica. Esa es una visión que desarrolla en su momento el teólogo suizo Urs von Balthasar. Y la idea de que la verdad sea polifónica lleva justamente a concebir el universo como un concierto donde cada instrumento tiene su propia lógica y en la medida en que logra comprenderla y desarrollarla, lo que se recibe, los vínculos que se van creando son armónicos, son armoniosos. Hay una armonía de las esferas en términos medievales, uno podría decir. Eso es lo que el libro afirma. Pero para descubrir la armonía de las esferas hay que respetar cada uno de los sistemas, cada uno de los instrumentos, entenderlos, sanarlos, recuperarlos, oírlos, respetarlos. Si no, no se entiende, no se escucha, se destruye, digamos. Entonces, eso, la verdad no deja de estar ahí. Filosóficamente, yo creo que el libro, por eso decía que venía a hacer puras cosas fome, filosóficamente el libro es un camino medio entre lo cristiano, porque hay un elemento cristiano, está la idea del amor, el amor como justamente atando, generando esta armonía de la esfera,
hay intuiciones cristianas evidentes a lo largo del texto, pero no es un texto evidentemente cristiano. Y el otro elemento que está muy, muy presente, y yo creo que es con el que mejor calzaría el libro, si uno tuviera que definirlo en términos filosóficos, es lo estoico. La idea de que la naturaleza existe, contiene una lógica, y en la medida en que la aprendamos a escuchar y a entender, vamos a poder vivir en paz y en justamente armonía con la naturaleza. Que hay un sistema de lo natural que podemos descubrir y que tenemos que respetar e incorporar en nuestra vida. Cuando habla de la frugalidad, de no buscar aparentar, de no buscar aparentar lo que no se es, siempre la austeridad, claro, la austeridad como un elemento clave de la alquimia que se libera justamente de lo ficticio. Todo eso remite en muchas capas, digamos, a la filosofía estoica en sus distintos autores y en sus distintos ideales. En ese sentido, es una filosofía romana, sin duda, el libro. Y el segundo poema que había traído justamente por eso, por la idea de que en el fondo uno nunca recibe del universo algo distinto a lo que entrega, pero es difícil entender cómo, y el desafío es entender cómo funciona el universo. Es un poema que hace poco tiempo, es un lugar común de poema, muy bonito, que hace poco tiempo me trajo de vuelta, ¿cierto?, mi suegro, a propósito nos contaba que siempre se lo leía a su mamá, y que tiene que ver con esta visión de esta armonía general, de que finalmente el universo está en armonía, solo que cuesta encontrarla y asumirla, incorporarla. Y que es el famoso poema En paz, de Amado Nervo, que dice: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida. Porque veo, al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extrajera la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozaínas va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas noches de mis penas, mas no prometiste tan solo noches buenas. En cambio tuve otras santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Finalmente, el universo está en un equilibrio, y lo que es difícil es entender ese equilibrio, conocerlo y aceptarlo, que eso es lo más duro, y es el camino, digamos, o es la enseñanza a la que uno puede aspirar en la vida. Yo creo que ese es un poco el corazón, si uno quiere, del texto, que invito obviamente a leer. Eso. Bueno, este es circo pobre, así que gracias, mi viejo. Muy entretenido. Bueno, estos gallos navegan en alturas como ya hemos visto. Yo les voy a comentar en cortito lo que a mi juicio es el mensaje de fondo del espíritu de las cosas. Lo que trata de plantear es que la resolución de los códices, de los códigos en la naturaleza de la abundancia, lo hemos resuelto. Plantea de que ya tenemos resuelto el problema de la escasez. Es bien duro para los economistas, porque se pueden quedar sin pega. Pero que en el camino para descifrar esos códices, nos perdimos en otro sentido, perdimos el sentido. Estoy hablando de los antiguos imperios, hay harto de historia que estos gallos no nombraron aquí, sí, ¿verdad? Hay mucho de historia atrás. Está la historia desde la época de los paleolíticos, de los nómades, hasta pasa por los primeros asentamientos humanos y el impacto que tiene eso en la imaginación del ser humano, y cómo el poder y el temor son gemelos, crecen juntos, digamos. El temor es el que le da el espacio al poder, en fin. Y en ese camino desde la prehistoria y que seguimos con la Edad Media, en algún momento nos fuimos perdiendo, no en la capacidad tecnológica, no en el desarrollo del método científico. Son maravillas que hemos ido avanzando, pero sí en el sentido de eso.
Entonces, y ahí planteo una cosa que a mí me gusta. Yo estoy hablando porque es como si lo hubiera escrito otro, el alquimista del alquimista. Yo, como dice Pablo, me liberé, así que puedo hablar del alquimista igual que cualquiera, digamos. Dice que la creación está inconclusa. Lo que Dios ha creado, el sexto día no lo terminó, sino que nos metió a nosotros en el pete de continuar con la creación. Y además nos metió otro chip adentro, que es el libre albedrío. O sea, podríamos hacerlo embarrándola o continuando la revelación del propio Creador, que está en nosotros. En el fondo, la vocación humana encuentra su raíz, esta idea bíblica de que somos la imagen de Dios, en la creatividad, en que somos necesariamente creadores. Nosotros alteramos necesariamente el paisaje, dice el alquimista. El paisaje es como este contenedor que nos tiene a nosotros y que forma parte de nosotros. Entonces, en ese proceso, la vocación humana es creativa, y lo que dice que hay un acto de fe, en el fondo, cuando declara el alquimista cuáles son sus prioridades, sus valores, su escala de valores, dice que hay un acto de fe de que el impulso vital y evolutivo del universo es bueno, que es lo que plantea Pablo en el fondo, de que no estamos metidos en una lavadora que no tiene sentido. Tiene sentido, por lo tanto hay un mensaje de esperanza. Y trata de buscar en la historia, porque no soy un experto en historia, porque se ha dado cuenta probablemente, pero de que hemos estado perdidos antes y nos hemos recuperado antes también. Hemos perdido antes el sentido del quehacer humano y lo hemos vuelto a recuperar. Por lo tanto, no hay que perder la esperanza, en el fondo. Estamos en un momento en que la tecnología se nos desbocó. Esto no es porque la tecnología sea mala, sino que igual que un buen caballo hay que ponerle la rienda, hay que darle un sentido. Y el sentido, en las prioridades del alquimista está la vida como una oportunidad. La vida es una oportunidad. Y la libertad, porque la libertad es el mecanismo que nos permite revelarnos a todos los instrumentos de este concepto. Y al revelarnos nosotros, revelamos al Creador. Por eso que la vida es tan importante y por eso que la libertad es fundamental. Y finalmente, este mecanismo, porque el alquimista partió con las manos, muy mecánico para sus cuestiones. Te das cuenta que todos son como mecanismos, como que uno está revisando el motor, digamos. Finalmente, para que este mecanismo de la libertad funcione bien y nos lleve a la revelación, necesita de la verdad. Es como una mesa de billar en el fondo. Necesita los topes correctos para que la pelota se meta al hoyo. Y si le ponemos unos topes falsos, la pelota se va a caer del tablero, se va a caer de la mesa. Y para la verdad, rescata, como dice Pablo, el gran trabajo del método científico. Se preocupa mucho del método de acercarse a la realidad, porque trata de explicar que el camino del alquimista es un camino más subliminal, es un contacto directo, es intrínseco. Es que yo me conecto con Ezequiel sin necesidad de hablar ni de tocar. Me conecto con este gallo, que no lo crea. Eso es un método de conocer un aspecto fundamental de la realidad. Pero el método científico es otro método fundamental para conocer aspectos maravillosos de la realidad también. Y con eso dejo de hablar y le paso la palabra a los que ustedes quieran. Hay varios aquí que ya han tratado, porque esta cuestión es como el caldo Malle, hay que tomarlo de a poquito y diluirlo un poco, pero hay varios que ya lo han tratado de leer, así que si quieren hacer comentarios o qué sé yo, yo los invito a que lo hagan. Francisco. Pero espérese. El libro es más poético que filosófico. Yo diría es más filosófico que poético. Hay partes de un idealismo, materialismo, racionalismo, etcétera, estoicismo, tú mismo lo nombraste. Entonces, para mí es un ensayo filosófico, más que poético. Obviamente hay poesía dentro del libro, pero fundamentalmente encuentro yo un ensayo filosófico. Lo enmarco en ese género narrativo literario. No, o sea, yo creo que es una lectura plausible. De hecho, dije que era estoicismo y yo creo que tiene mucho de esa tradición.
Pero el ejercicio de remontarse a través de un alter ego a poder mirar la realidad desde la visión de Dios, yo creo que es un ejercicio propiamente poético. Ese movimiento, digamos. Y por eso el libro evoca constantemente la poesía en la manera en que se va desplegando. Pero sin duda está una mezcla de historia, de filosofía, están las ideas ahí. No es que la poesía carezca de filosofía, justamente, pero al necesitar jugármela por uno, yo pienso que el ejercicio, la voz que está hablando es una voz principalmente de un poeta antes que de un filósofo, o en su aproximación al... Yo me acordé mucho, estoy de acuerdo con Pablo, me acordé mucho de una pensadora, filósofa española que es María Zambrano, que cuando uno lee sus textos es filosofía, pero también está a ella le interesa permear la frontera entre filosofía y poesía, habla de la razón filosófica y la razón poética, una razón poética que se perdió y que hay que integrar. Y yo creo que este texto, esta manera de escribir, la siento cercana a esa maravillosa pensadora que es María Zambrano. Es filósofa, nadie niega que hace filosofía, pero es evidente que es una filosofía que incorpora la poesía, lo que ella llama la razón poética, como algo que perdimos. Bueno, ¿cuándo lo perdimos? Cuando Platón cometió ese error de expulsar a los poetas de la República. Eso. Hay que volver a incorporarlo, sobre todo en esta República. Aprovechamos de pasar un poquito de propaganda, ya pasó. Ahora volvemos a la conversación. Ya. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, hermanito, por ahí? Roberto, Andrés. Por allá. Una de las cosas que toca, pensando en Pablo Ortúzar Aldunate y en Pablo Ortúzar Jr., que son caminos, llegan a la esencia de las cosas por caminos muy distintos. Pablo partió en este mirar las cosas desde lo concreto, desde las cosas prácticas, desde lo mecánico, un proceso inductivo que llega hasta al concierto o a la mirada de Dios, como decía Pablo Ortúzar Jr., ¿ya? Pero desde la praxis, desde la cotidianidad, y no es un acto que parta desde que sea deductivo o desde una filosofía, y por eso el camino que se hace al andar no se puede encasillar ni en filosofía, ni en estoicismo, yo creo que ninguna. Es un caminar que parte de la originalidad propia de alguien que se descubre en el hacer y en el quehacer, y desde ahí, lo que a mí me impresiona es que no es mi camino, cómo desde ahí puede llegar al gran concierto, o como decía Pablo Jr., a la mirada, ese acto creativo que Dios tuvo al crear el mundo, ¿ya? Y que hay parte del Creador en cada uno de nosotros, y que en la medida que nosotros somos, en la medida que nosotros nos revelamos, en esa medida estamos revelando a Dios, porque somos sus hijos, porque llevamos esa impronta. Y si uno piensa que si esto es o no es cristiano o no, bueno, basta la palabra de que tenemos una vocación sanadora, y que en la medida en que nosotros hacemos, sanamos, o podemos también, por la libertad, ¿no es cierto?, no solo enfermar. Nosotros podemos enfermar o sanar según nuestro libre albedrío. Pero ese camino desde lo concreto hasta llegar a lo cósmico, una visión casi cósmica, el camino de Pablo Ortúzar Aldunate partió de una realidad muy concreta, no de una filosofía, no de una teología, no de algo que recibió y que desde ahí deduce, sino que es absolutamente inductivo. Y eso
creo que es su originalidad y es algo que yo, que parto más de la parte pensante, intelectual, etcétera. Yo soy teólogo, soy psicólogo, me metí en distintas escuelas, soy filósofo, pero el camino de Pablo es inverso al que yo he tenido en mi vida. Me dicen que puedo venir bastante. Bueno, yo coincido plenamente con mi hermano Roberto. A mí lo que me maravilla de este libro y un poco de la naturaleza de Pablo y de todos nosotros es que es un camino de conocerse a sí mismo. Y alguien decía por ahí que si uno se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Entonces, es partir de uno mismo para llegar a lo, como decía Roberto, a una cosmovisión, a cómo interpretamos el mundo. A lo cual lleva a que la percepción de uno depende mucho de la visión de uno y depende mucho de si uno se conoce o no a sí mismo. Por eso que el oráculo de Delfos tenía a la entrada del templo, conócete a ti mismo, como primera cosa. Y es cierto, este libro tiene mucho de estoicismo, tiene mucho de varias filosofías y uno la podría encuadrar, pero yo concuerdo plenamente con Roberto que no hay que buscar, y uno de los, a mi entender, uno de los errores nuestros, no menores, es tratar de etiquetar todo. Y no necesitamos etiquetas. Las etiquetas son meramente íconos para simplificarnos la vida, pero no es la verdad. La verdad no está en las etiquetas. Entonces, yo creo que nos quedamos muchas veces con etiquetas. Y a mí lo que más me gusta es la coherencia. Como decía Cristian, que lleva a la paz. Yo creo que de alguna manera Pablo ha tenido un camino coherente. Entonces, la coherencia de uno mismo con la coherencia lo ha llevado a conocer su arquetipo, como decía Cristian, y eso tranquiliza al alma, porque todos tenemos una chispa divina, o digamos inmortal, o como quieran llamarlo, naturaleza búdica, tiene muchos nombres, Atma, que quiere que le encuentren su sentido, y ahí está el sentido, está en esa naturaleza nuestra, en nuestra propia esencia. Y cuando la encontramos, hacemos lo que venimos a hacer a este mundo. Si no, probablemente vamos a tener varios problemas, porque es la pelea entre el ego y nuestro ser profundo, que son dos cosas distintas. Bueno, pero no sé por qué llegué a esto. Chao. Yo quería solo decir una cosa cortita. Yo discrepo que, a ver, yo creo que la gracia de los libros y la gracia es que el libro suscita lecturas distintas. El que lee reescribe el libro a su pinta también. A mí me parece que muchas de las cosas que dijo Pablo que yo no había visto me iluminan y digo, no, esto no lo había visto interesante, lo vuelvo a releer. Y yo creo que no, yo no siento que haya habido un etiquetamiento, por lo menos de lo que dijo Pablo. Yo creo que es una lectura lectura que agrega, que abre, y el autor cuando entrega el libro tiene que saber que está entregándolo. Claro, etiquetarlo sería, este es un libro, es colocar un apellido, ¿no? Estoico fue como un vislumbre, podría ir por ahí, no es que defina todo el libro. Eso quería decir. ¿Alguien más?
Ya, lo mío no va por ahí. Estoy muy orgullosa, papá. Soy pésima para dar discursos, pero sí no me sorprende. Yo, bueno, leí varios de los borradores, al principio le íbamos a hacer ilustraciones, no íbamos a poner la bola. Mi papá sí nos enseñó desde siempre que ser distintos no está mal. Somos una familia bien particular. Y no me sorprende en nada la forma en que escribiste el libro, la forma en que miras el mundo. A mí me ha llenado mucho. Sobre todo me verdad soy pésima para esto, pero, que tú tienes un lado espiritual muy trabajado y que los momentos como adolescencia, en que cada uno de nosotros descubrió sus sensibilidades, nos guiaste muy bien. Y en nuestra adultez, que seguíamos siendo bastante extraños para mucha gente, nos hiciste sentir que estaba bien. Te lo agradezco enormemente. Estoy muy orgullosa de tu libro, papá. No me sorprende cómo lo escribiste porque hay mucho de ti. Y cuando Ezequiel me preguntó, oye, ¿cómo encontraste el libro? Es un lado muy de mi papá y se nota que le pusiste tu alma y me encanta. Estoy orgullosa. Muchas gracias. Oye, esta cuestión me está poniendo nervioso ya, pero siéntanse en su casa, porque la verdad es que todos los que estamos acá, yo los tengo súper presentes, son muy cercanos a mí de una o de otra manera. Así que, si quieren decir algo, preguntarle a Cristian, aprovechen. Aquí tienen dos grandes intelectos, poetas y qué sé yo. Sí, pero el autor ya hizo su pega, porque ahora le toca a ustedes. Así que por favor háganlo, porque yo creo que hay ciertos momentos en la vida que son importantes. Yo quería que ustedes tuvieran un momento importante aquí, en este lugar que es mágico. Y el libro servirá de excusa, es un libro que yo creo que van a tener que leerlo de a poquito, porque es como el caldo mágico, como les decía antes. Pero aprovechen esta oportunidad los que quieran, para comentar, para aportar, para preguntar. Eso es lo que les recomiendo que hagan, porque tenemos tiempo, tenemos un coctelito hecho con mucho cariño y un bar abierto muy generoso y buena música. Entonces eso nos espera, pero yo gozaría de que cada uno, los que quieran, puedan aportar a este momento de encuentro y me pondría muy feliz. Bueno, papá, primero te felicito por poder poner en algo concreto todo lo que he escuchado mis 33 años de vida. Creo que el libro queda corto, de hecho. Creo que esto da para tomo 2, tomo 3 y quién sabe cuánto, de verdad. Pero yo te vi evolucionar en este libro. Sé que es un proyecto de hace muchos años, que tuvo muchas ir y venires. O sea, no sé, nosotros leímos como 8 tomos de este libro por lo bajo. ¿Sí? Y probablemente hoy día si lo reescribiera y saldría un tomo totalmente distinto, pero siempre manteniendo la misma línea. Una línea original, una línea muy coherente. Y una coherencia que he visto a lo largo de toda tu vida. Bueno, se imaginarán nuestras conversaciones de nuestras comidas, entre todos los hermanos, con mi papá metido y todo. Eran sobremesas de 4 o 5 horas. Pero algo que yo sí agradezco ha sido ver algo coherente, que creo que falta mucho hoy día. Hoy día vivimos en un mundo que en general cuesta encontrar gente coherente en su vida y tu speech, por original, puede ser distinto, podemos no estar de acuerdo incluso en algunas cosas, pero de que es coherente. Y creo que esa es la enseñanza más grande que me llevo y que está plasmado en este libro. Que como te digo, para mí esto es el aperitivo de los 33 años de conversa y de todo lo que queda después. Así que te felicito. Gracias, mi perrito lindo. Bueno, yo quiero trasladarlo a otra dimensión, aprovechando que está Cristian Barken y que está Pablo Ortúzar Jr., mi ahijado. Hay un tema que a mí me preocupa y quiero conocer la opinión de ustedes dentro del mundo de la cultura.
un poco lo que está pasando en las universidades. Quiero ver cómo lo ven ustedes y cómo lo ven a futuro, si tiene alguna solución. Yo, bueno, jubilé de profesor de la Universidad Católica, yo soy médico y estuve muchos años en la universidad. Y hay una cosa que a mí me hace temblar, que esto de las cancelaciones, de las funas, la universidad siempre ha sido un centro donde se pueden encontrar distintas opiniones, incluso enfrentar opiniones, y es muy rico que haya distintas opiniones y distintos planteamientos ideológicos. Entonces, como sé que ustedes están muy, de alguna forma, incorporados, más que cómo lo ven, cómo poder avanzar en ese tema. Y el otro, ¿qué es lo que piensan de esto de que las humanidades están fuera de tiesto, por decirlo así, en algunos lugares, y que yo lo encuentro peligrosísimo, esto que se cancele el ramo de filosofía y todas estas cosas? Yo soy por formación científico, evidentemente, pero justamente, y trabajé toda mi vida en una unidad de intensivo, a pesar de ser cardiólogo. Entonces, me he dado cuenta de que lo que necesitamos más los científicos es justamente humanismo. Eso. Hola, hola. Voy a decir lo que me nace decir nomás. A ver. Bueno, yo estudié en la universidad literatura y tuve que tomar una decisión de cuál camino seguir. Si podía hacer un doctorado, obviamente una especialización. Fui a estudiar España, filología. Pero tempranamente empecé a sentir la asfixia, ya entonces, que no era tanto en las universidades, acá y afuera, ¿ya? Y yo creo que hoy día la universidad ha estado, lo último, asfixiada por un lado por lo que tú llamas el fenómeno de la cancelación, ¿ya? Y también el fenómeno de los protocolos, es decir, una universidad asfixiada por los protocolos, al punto que yo me pregunto si grandes maestros que uno conoció en Chile, pienso en varias figuras, yo admiro, un Jorge Milla, no sé, un Mario Góngora, que tuve la oportunidad de saludar cuando era alumno y me topé con él en el Campo Oriente, podrían hoy día ejercer su cátedra con la libertad que tuvieron y la manera como lo hicieron. Yo digo que obviamente que hay muchas cosas que probablemente están funcionando bien en algunas universidades, y yo diría que por un lado la izquierda politizó las universidades y llevó la cancelación al interior de ellas, ¿no? Y por otro lado, voy a simplificar así, izquierda, derecha, para hablar bien en simple, la derecha en general, o la élite del país, ha ninguneado o despreciado, muchas veces, o mirado como un accesorio el tema de la cultura, el tema de la humanidad. Entonces estamos en un escenario... Pablo es un intelectual público, humanista, que yo lo he escuchado y lo he leído con mucha atención, y yo creo que forma parte de un grupo muy potente que es el IDE, pero con cuántas dificultades para conseguir financiamiento, apoyo. O sea, hay una élite ramplona de lado y lado, y eso me parece altamente peligroso. Piensa tú, yo creo, a lo mejor idealizo, que tuvimos una élite en el siglo XIX, mal que mal, que tenía una raíz humanista. Este país fue construido desde esa raíz humanista. Hoy día, claro, la ciencia, es verdad, la ciencia dice las humanidades, pero un Andrés Bello que hablaba de que todas las verdades se tocan, ¿no? No sé, yo creo que yo siento, me ha tocado lidiar, pelear, dar batallas en las universidades donde he estado. Me ha tocado ver la cancelación en universidades estatales, donde he trabajado, dirigí una editorial en una universidad estatal, hicimos un proyecto muy bonito, pero me tocó la cancelación. Vi la cancelación con mis propios ojos, la asfixia, las oficinas de género, una cantidad de barbaridades. Bueno, no es que me ponga yo al tema del género, pero otra cosa es tener oficinas de género y comisarias de oficinas de género supervisando lo que alguien escriba o no escriba. Lo vi, yo mismo sufrí ahí también, o académicos que se autoinhiben de opinar y que terminan castrándose a sí mismos. Es un profesor que no se atreve a opinar, no se atreve a decir lo que piensa, es una cosa terrible y feroz. Miren dónde terminamos en Trump, como una reacción a todo aquello, bueno, la revolución woke y todo lo demás. Y por otro lado, están las universidades presas,
las universidades privadas importantes, la mayoría, no quiero ser injusto con todas, tomadas por el pensar calculante, por usar la impresión de Heidegger completamente, ¿no es cierto? Y ganar espacios adentro es una cuestión difícil, el ninguneo, el desprecio de la humanidad es brutal. Y creo que esa universidad y esa élite comete un error garrafal, ¿no? Entonces, como decía Caribdis, por usar la imagen de Odiseo, estamos entre esos dos monstruos, ¿ah? Navegando. Y veo, a mí personalmente pienso, yo a esta altura creo que a lo mejor la academia tiene que fundarse fuera de la universidad, la academia libre, lo que fue en su esencia, a lo mejor ahí van a ser una nueva academia. Yo hablo con montones, yo tengo que entrevistar mucha gente en mis programas, entrevisto muchos profesores de adentro, de afuera, y en lo íntimo, los tipos más brillantes te hablan de esa asfixia, de ese cansancio, de ese hastío, de la dificultad para ser libre y auténtico. La gracia de este libro, Pablo, un hombre libre, pudo publicar este libro fuera de la academia. No sé cuánto en la academia se podría hacer. Además, siempre en la academia, yo también lancé contra la academia, estoy demasiado, perdona, Pablo. El académico tiene un super yo del resto de los académicos. No tienen libertad. Es difícil encontrar espíritus libres. Yo me ha tocado entrevistar académicos muy brillantes, pero siempre contestando que lo que van a decir, si el académico del par va a decir esto, no va a decir lo otro. El paper indexado, que es fatal para las humanidades, está bien para el mundo científico probablemente. Yo lo veo complicado, la relación profesor y alumno. Escuché la otra vez Pedro Gandolfo en una columna que había dejado de hacer clases, creo que en Derecho en la Chile, porque se había perdido ese eros pedagógico del que habla también George Steiner. Claro, porque hoy día está todo protocolizado. El profesor no se atreve a decir nada, porque el alumno va a interpretar esto o va a decir lo otro, ¿no? Entonces, esa asfixia. En esa asfixia, ¿no? Pasamos de la universidad, como habló Millas, la universidad intervenida, no sé cómo lo llamó Millas cuando fue intervenida en la época del gobierno militar, a la universidad cancelada y a la universidad protocolizada. Eso es lo que veo yo. A lo mejor estoy siendo un poquito pesimista. Sé que las universidades son fundamentales, importantes, cruciales en el desarrollo de pensamiento, pero yo por lo menos, afortunadamente, como estoy fuera y dentro, porque soy como infiltrado, me meto, salgo, hago alguna acción, tiro una granada de mano, quiero que una granada más, tiro unos poemas, y salgo de ese territorio, pero rápidamente me asfixio, eso es lo que me pasa a mí. Y por eso que el libro de Pablo, estos libros nos los agradece, él está haciendo academia afuera, son personas que están pensando fuera de la academia formal, eso. Muy de acuerdo. No, yo creo que se quedó un poco corto con el enojo con la academia. Yo, mirando la situación de la academia, dan ganas de una salida asiática, así, mandar a todos a campos de arroz. Porque es de una miseria muy, muy profunda, justamente por la tecnificación. Y de hecho, no sé si viste la entrevista a David Riff el domingo pasado en el Mercurio, donde él dice, aquí hay una industria de la movilización, en el fondo, en el fondo la crítica ha sido reducida a una especie de producto que yo puedo vender y que al final no espanta a nadie tampoco. Hay una banalización, ¿cómo se podría decir? Una esterilización de las prácticas en la academia. Entonces, y al mismo tiempo una instrumentalización, porque las dos cosas van de la mano. Yo empaco de cierta forma porque de esa forma puedo vender. Entonces, muchas áreas, y las áreas de las humanidades han sido las que han recibido el peor golpe de esto, en la medida en que cuando uno piensa de que, ¿para qué sirve las humanidades? Como no había una respuesta obvia es la lucha, liberar a los oprimidos, entonces ahora está lleno de estudios de oprimidos, donde con profesores con excelentes sueldos, buena jubilación, que van a unos congresos en Viena, en Madrid, oye, te vi la otra vez en Barcelona, qué buena fue ese cóctel, qué pena los negros, weón, está la caga en África, cada vez peor, es que el neoliberalismo es muy terrible, weón, muy terrible. Sí, de hecho, incluso en el turismo, la última vez que que fuimos a Milán no se podía caminar, weón, lleno de chinos, bueno, en fin. La academia, en el fondo aquí hay una... Porque si fueran maoístas, trotskistas, ellos convencidos de que su método está luchando, de que están tratando de comprender
un mecanismo, digamos, de entender cómo funciona el capitalismo para destruirlo, sería respetable todavía. Pero esto ya ni siquiera es eso. Es una puesta en escena. Entonces, y eso ha ido matándolo todo al final. Entonces yo escribo un paper sobre la pena que me dan las mujeres en Marruecos, y cito a unos gallos que están trabajando en Stanford en lo mismo, y después ellos me invitan a unos seminarios y hacemos otro seminario. Y al final las mujeres de Marruecos no interesan, digamos, nada, digamos, eso no es tema, es una excusa. Lo cual es terrible. No he llegado a ser tan cínico como para decir que da lo mismo, porque efectivamente esas mujeres de Marruecos están en problemas, hay situaciones terribles, etc. Pero la víctima queda convertida como en un producto que yo puedo explotar a su vez gratis. Bueno, y claro, y una anécdota interesante es que en Oxford, cuando yo llegué, bueno, estaba lleno de cosas, seminarios, cuestiones, estaba lleno. Pero lo que mi profesora guía me dijo, esto es lo mejor que vas a tener en Oxford. Esto es la creme de la creme. Lo que sigue haciendo que Oxford sea Oxford es esta cuestión. Y era un seminario de lectura de Platón, que era en la noche, la gente ya vino y se ponían a leer distintas versiones, algunos en griego, otros en inglés, digamos, distintas traducciones, a Platón y a discutir diálogos. Y eso, que era gratis, ni siquiera había que pagarlo, como $15.000, no sé cuánto pagó Beca Chile, un horror. También eso era gratis. O sea, era una cuestión en la que podía ir cualquier persona. Y ella me dijo, esto es lo más valioso que hay en Oxford, justamente por eso. Porque aquí nadie está pensando en un paper, nadie está viendo qué va a sacar de aquí como para mejorar su carrera, para avanzar ninguna otra cosa. Era un espacio libre de pensamiento, de reflexión genuino, de mucha gente que sabía mucho de distintas cosas en torno a un texto canónico. Y yo creo que esa guerrilla, digamos, de los textos, del trabajo libre, de esa guerrilla del espíritu en la universidad, hay que darla. Hay que conspirar, hay que sabotear, hay que organizarse y hay que echar a los mercaderes del templo. Exactamente. Concuerdo con la idea de Cristian y Pablo Jr. con respecto, digamos, a la situación actual de las universidades. Yo fui uno de los últimos alumnos de Jorge Millas en la Universidad Austral. La última clase de Millas estuve ahí ya, y en esa época, en esa clase, en realidad, estuvieron alumnos de veterinaria, de medicina, de periodismo, etcétera, en la Universidad Austral. Y bueno, Jorge Millas, en su libro Idea y Defensa de la Universidad, plantea una universidad distinta a la que hoy es. La universidad hoy en día es una empresa. En tiempos de Jorge Millas no era una empresa, y precisamente tuvo problemas Jorge Millas con los rectores delegados en ese tiempo, estamos hablando de 1982, y digo simplemente que la idea de universidad hoy en día es muy distinta a la idea de universidad en tiempos de Millas, y obviamente si estamos hablando de academia, el fundador de la academia en Platón, y también la academia en buenas cuentas era una de las primeras universidades en tiempos de Platón, siglo IV antes de Cristo. Eso. Claro. Estamos yéndonos para... Bueno, y Jorge Millas, por un lado, fue muy valiente cuando escribió esa carta o columna, creo que fue en Mercurio, sobre la universidad vigilada. Le costó la pega y perdió su cátedra, terminó haciendo clases particulares en su departamento, uno de los más grandes profesores de filosofía. Era nuestro Sócrates, decía alguien, el Sócrates chileno. Pero antes, él fue muy crítico de la reforma universitaria, era escéptico. Y de hecho eso lo cuenta Humberto Giannini, que estaban las manifestaciones, los estudiantes iban y Millas sentado en la sala no se iba. Y el profesor, porque usted no va, y empezamos a notar, le llamaban el zorro Millas, que decía así, miraba y empieza a darnos una monserga y a conversar con él, y después de media hora ya no teníamos ganas de ir a la manifestación. Giannini estaba muy molesto a los alumnos porque en el fondo los iba disuadiendo. Hay una anécdota también en la Universidad de Concepción, un encuentro que organizaba Gonzalo Rojas, llegan todos los escritores latinoamericanos, era el boom de la Revolución Cubana, todos los discursos eran incendiarios, hasta Vargas Llosa haciendo alabanza a la Revolución Cubana, y de repente aparece este modesto profesor con el
en la boca, no sé si fumaba mucho en las clases, pero se para y dice, perdón, voy a decir esto, y dice un discurso que está demostrando todo lo que dijeron las grandes figuras, fuera de todo lo que decían los demás. Esa es la labor de un intelectual, ser el tábano, decía él, ¿no? O sea, la pifiadera que vino después Jorge Edwards, dijo, la capotera que vino, hasta Vargas Llosa lo debe haber pifiado probablemente. Así es la vida de repente, bueno, y Milla. Ese es un espíritu libre, esa es la figura del intelectual público, ¿no? El intelectual público no viene a entusiasmarse ni con los delitos de las masas, no se entrega tampoco a los delirios de las élites y mantiene, y bueno, y está dispuesto, incluso Milla lo dice, a sacrificar y dar su vida, si el ejemplo más grande es Sócrates. Y por eso los intelectuales son incómodos y el pensamiento siempre va a ser peligroso. Aquí Hannah Arendt dice eso, el pensamiento es de esencia peligroso, ¿no? Bueno, eso, ya no, oye, no, este tema nos llevó para otro libro, para otro libro que tenés que escribir lo tuyo. Bueno, entonces damos por... ¿Así? La primera que nada, quiero felicitarte, Pablo, no he leído aún tu libro, lo tengo en la casa y me dieron muchas ganas de leerlo, así que ahí te daré mi opinión. Sí. No, lo que pasa, bueno, ustedes están hablando de la academia, de la universidad, yo pienso en nuestros niños. Es un tema tremendo hoy día, cómo hacer que nuestros niños sean libres de pensamiento y que no sean tan influenciados por la tecnología, por las trincheras que tiene la mente de los adultos, porque hoy día los adultos estamos muy atrincherados en nuestro, no sé cómo decirlo, en nuestras creencias. ¿Ya? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ahí? ¿Qué creen ustedes que cuál sería un poco la salida o que cada uno personalmente pudiera hacer para que nuestros niños, los que están cercanos a nosotros, podamos ayudar a eso? Sí, no, era como de dónde partir, digamos, para rescatar que era los campos de arroz. Eso si sale mal esta otra, lo tengo como alternativa, que es pensar en grande. Yo creo que muchos países, cuando uno lee la historia de grandes naciones, no se forman de manera tan lenta como uno piensa. Uno piensa que es una cosa orgánica a través de mucho tiempo y efectivamente tienen historias largas, toman cosas del pasado distante y todo, pero son pocas, en poco tiempo, a veces países se pegan saltos gigantes. El caso escocés, que nos tocó con la Tuti verlo muy de cerca, es bien impresionante. O sea, la ilustración escocesa fue una cosa, son 3 generaciones y una cuestión increíble. El caso coreano, que también lo vimos, es impresionante. También un país, o sea, Chile era pobre, el año 70, Corea era una cosa infesta. Y yo creo que claro, y ahí está el caso de este rey, yo encuentro que es maravilloso. Hay un rey coreano, que es el que aparece en los billetes, que su gracia fue, que no me acuerdo el nombre, es como Han Seong, fue... él desarrolla un alfabeto a partir del alfabeto chino que solamente era muy complejo y solamente lo podían manejar los escribas y las clases educadas. Entonces la gente común y corriente no sabía ni leer ni escribir. Y él trabajando con un grupo de sabios, de gente ahí de la corona, simplifica el alfabeto y lleva la lectura y lleva la lectura y la escritura a todos los coreanos. Ese es como su gran héroe nacional. Es un héroe notable. A todos nos encantaría tener una historia así para atrás, digamos. Pero en el fondo lo que nosotros tenemos, creo, que poner por delante es la palabra. Recuperar, entregar la palabra al pueblo, porque la verdad es que la educación hoy día no hace eso. El 80% de los estudiantes termina cuarto medio sin entender bien lo que leen y sin manejar aritmética básica. Y eso quiere decir que su capacidad de abstracción es muy, muy baja. Y eso es una traición, digamos, terrible, porque además le entregan un cartón que dice que justamente saben hacer todo eso. Ese yo creo que es el gran desafío. Y lo otro, que a propósito de este libro, es justamente la promoción o sea, poner por delante la educación del espíritu también.
en la casa, digamos, respecto a lo que sea Diego, lo que sea la Tetu, la libertad de espíritu y el autoconocimiento tienen que ir por delante de las ideologías, en el fondo, decir, antes que esta es una casa de izquierda, esta es una casa de derecha, esta es una casa católica, esta es una casa protestante, esta es una casa en que se piensa, esta es una casa en que se lee, esta es una casa en que se conversa. Eso es muy valioso. Porque ahí, justamente, de nuevo, uno le entrega la palabra a las personas y la libertad para usarla. Y yo creo que ese debería ser el proyecto político. Hay que ver cómo cuadrar una cosa así, porque suena súper loco nomás, para construir un gran país, digamos. Y eso puede ser de aquí a 40, a 100 años. A 100 años yo creo que es un objetivo razonable. Yo quiero complementar, o sea, no sé si funciona, quiero complementar un poquito lo que dice Pablo Junior. El alquimista comienza diciendo de que si quisiéramos avisorar lo que viene por delante, tenemos que mirar a los niños del mundo. Diría que lo que le dio el tono como de urgencia, una urgencia de 30 años, pero no importa, al libro fue precisamente eso, fueron los niños. Y mirar los niños del mundo hoy día es para preocuparse, definitivamente. Lo que al final del libro este alquimista, que es medio loco, propone es que volvamos a conocer la privacidad, el silencio, y la distancia. En el fondo, a perderle el miedo a la soledad del ser diferente. Quizás sea eso lo que Pablo y mis hijos de alguna manera le han transmitido, que es mi propia experiencia, digamos. A mí me tocó ser diferente desde siempre, y por alguna razón, anda a saber tú de dónde, como que me acostumbré a esta cuestión. No me tocó asustarme por eso, y yo creo que es una receta muy valiosa. La libertad y el aceptarse diferente van juntos y necesitan de la privacidad y el silencio. Yo creo que estamos muy alejados hoy día de esas cualidades, de darles el espacio para que estén en silencio y solos, que se reconozcan solos, que vivan la soledad, y si es posible, en un ambiente maravilloso como el sur que tenemos, de naturaleza, llena de vida, una plétora, una fiesta de vida, solos. Yo creo que no es receta, pero yo creo que puede ayudar muchísimo. Quitarlos del bullicio, del vértigo, de la velocidad loca, porque hoy día estamos en un paisaje, le dice el alquimista, sí, en un paisaje en que estamos perdiendo el sentido. Entonces, y lo que viene, que también lo dice por ahí, según la historia, estamos enfrentándonos realmente, y basta con saber un poquito lo que está pasando en el mundo, a una transición muy complicada. Estamos viviendo el término de los valores que teníamos comunes desde el comienzo del cristianismo, digamos, y estamos en una etapa delicada porque estamos en el intermedio. Todavía no nos ponemos de acuerdo en una escala valórica que nos una nuevamente, que restaure los tejidos de la vida en comunidad. Eso que el silencio y la reflexión a mí me parece que pueden ayudar al recetario que Pablo Junior acaba de darle. Sí, por acá. Ya, ¿se escucha? Sí. Oye, qué importante lo que acabas de decir de tener ese silencio para uno, para pensar, para poder ver un poco más allá. Y te cuento un poco la experiencia que yo he tenido al conocerte. Desde las primeras páginas del libro, no he avanzado mucho, pero desde las primeras páginas del libro hubo formas en la escritura que son absolutamente sencillas y muy entretenidas de leer, cuando describiste la sencillez de las piedras, de las rocas de la montaña. Ese es un tema que me apasiona, la montaña, nos apasiona. Y ahí vi un poco la capacidad que tienes tú, Pablo, para decir, oye, yo me puedo adecuar a pensar en distintas escalas de mentalidades según converso con distintos tipos de gente. Qué manera más sencilla de poder comunicar las cosas y expresarlas a los amigos, a las comunidades, a la gente que muchas veces instruyes sin tal vez darte cuenta. Yo en mi caso personal, desde la montaña hasta ahora muy pitamente
en el golf también. Ha sido un verdadero reto y te doy las gracias por eso. Pero te quiero dar las gracias por este libro, por un punto de stop y de reflexión en la vida, al menos personal mía. Y bueno, agradecer también la invitación y espero que me sigas ayudando en el golf. Yo creo que estamos listos. No sé si hay alguien más que esté urgido. Oye, ya que Pablo leyó un poema de Amado Nervo, que era, esa poesía me la recitaba mi abuelita, que era poetisa también, y también este otro creo que calza, pensé en Rubén Darío. Y la vida es misterio, la luz ciega y la verdad inaccesible asombra. La adusta perfección jamás se entrega, y el secreto ideal duerme en la sombra. Por eso, ser sincero es ser potente. De desnuda que está brilla la estrella. El agua, dice el alma de la fuente, en la voz de cristal que fluye de ella. Tal fue mi intento, hacer del alma pura mía una estrella, una fuente sonora, con el horror de la literatura y loco de crepúsculo y de aurora. Y termina diciendo, me salto unos versos, la virtud está en ser tranquilo y fuerte. Con el fuego interior todo se abraza, se triunfa del rencor y de la muerte, y hacia Belén la caravana pasa. Creo que identifica mucho lo que es ser sincero, ser potente, lo que es Pablo, creo yo. Bueno, entonces ahora está el coctelito esperándonos, el bar abierto. Puse una música que José preparándola para esta ocasión, así que también una música adecuada y no haya apuro. El recado para todos ustedes, hoy día no tenemos apuro.